En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la intervención del gran Augusto de Conga, donde el día de hoy ha cuestionado al Congreso de la República porque ha regalado una billetera de Renzo Costa a las madres trabajadoras del Congreso. Esta billetera pues debería estar en promedio a 400 soles. También el día de hoy Augusto de Conga ha desenmascarado al gobierno de Alberto Fujimori. Fue lo peor que pudo sucederle al Perú. Antes que Fujimori llegara, pues el Perú era dueño de muchas empresas. Al final, Alberto Fujimori acabó regalando nuestras empresas a todos sus amigos. Y hoy, gracias a Alberto Fujimori, la luz está en manos de las transnacionales, las telefonías, y más de 70 empresas estatales fueron a parar en manos de las privadas. Y es por ello que hoy estamos mal en el Perú. Entonces también Augusto de Conga le ha hecho recordar a Alberto Fujimori que sometió a más de 300.000 mujeres a esterilizaciones forzosas en el Perú. Vamos a escuchar al gran Augusto de Conga, quien hace recordar para que el pueblo sepa quién fue Alberto Fujimori. A las madres que no tienen desagüe, a las madres que comen una sola vez al día y de un comedor. Les ha regalado sus billeteras a todas, creo que está casi cada uno 450 soles, de una conocidísima marca. Qué triste, hermano. Espérame ahí un ratito. Te va a ser muy famoso acá. ¡Viva el Perú! Mira lo que dijo. ¿Qué más dice? Alberto Fujimori no dice paró la inflación y estabilizó la economía. Hasta ahí es cierto. O sea que hasta ahí está bien. Pero este señor, ¿cómo se llama? Dime el nombre del periodista. Ahí está, ¿cómo se llama? José Ignacio Carrión. Es un columnista invitado de Expreso. Señor José Ignacio Carrión, no sé qué será usted. Periodista, abogado, doctor Ignacio Carrión. José Ignacio Carrión dice que el pueblo peruano debe de estar sido con el señor Alberto Fujimori porque él estabilizó la economía. En parte tiene razón. Mira, pero no dice por qué. Señor José Ignacio Romero, ¿no? Señor José Ignacio Carrión, ¿por qué no dice cómo lo hizo? ¿Cómo? Yo tengo 74 años de edad. ¿Qué tiene acá más de 70? Levante la mano. Ya, eso sabe la historia. Señor Ignacio Carrión, usted dice que Alberto Fujimori estabilizó la economía. Hasta ahí tiene razón. Pero después no dices nada cómo lo hizo. Eso tienes que decirlo. Cuando narras algo tienes que hablar completo, no sesgado, no ideologizado. Por eso esos periódicos están desapareciendo, porque hermano, lo único que dicen es cosas que no tienen sustento. Pues yo le voy a explicar. En lo único que tiene razón Ignacio Carrión, dice Fujimori estabilizó la economía. Sí, no se puede negar. Perfecto. Pero ¿cómo lo hizo? Vamos a ver. Hermanos, en la última contienda de 1908, cuando antes de que Fujimori ocupara para la más alta magistratura de la nación, ¿con quién chocó? Con Mario Vargas Llosa y su partido Frelimo, ¿recuerdan? Ahí estaba toda la derecha. Para ese Frelimo, Fujimori era el comunista, era el terrorista. ¿Es cierto? Muy bien. Entonces Alberto Fujimori, contra todo pronóstico, derrotó a Mario Vargas Llosa. Pero no tenía nada. No tenía nada. Cuando gana, empieza a armar su equipo ministerial. Entonces, ¿sabes a quién lo eligió para ser ministro de Economía? Al autor de ese libro que se llama El misterio del capital, o al autor de El otro sendero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Ahí está. Repite más fuerte. Ese gordito bonachón. Ya. Ese señor, autor del Misterio Capital, fue elegido como ministro de Economía que iba a ser de Alberto Fujimori en su primer gobierno. Ten presente lo que voy a decir, ¿ah? Pero este señor no aceptó ese cargo, porque Alberto Fujimori había prometido al pueblo peruano que no iba a dar ningún shock económico. ¿Se acuerdan? Él dijo, no va a haber shock económico, vamos a ver la forma de recuperar la economía del Perú. Perfecto. Pero como este autor del Misterio Capital sabía, dijo, no, yo no quiero ser tu ministro. Lo rechazó. ¿A quién escogió luego Alberto Fujimori? A Juan Carlos Hurtado Miller, porque este señor fue su promoción en la Universidad Agraria de La Molina. Ahí estuvieron los dos. Ministro de Economía. Pero antes de que ocupara el sillón de Pizarro, Alberto Fujimori y este señor Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Carlos Hurtado Miller se viajaron los tres a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pero a dónde fueron legalmente? Al Fondo Monetario y al Banco Mundial. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Alan García, cuando estatizó la banca y como dejó de pagar la deuda externa, esos entes financieros multinacionales le quitaron el préstamo o no le daban credibilidad al territorio o al gobierno peruano. ¿Hasta ahí está claro? Muy bien. Entonces Alberto Fujimori fue a conversar allá con ellos. Les dijo, señores, yo quiero que ustedes me presten dinero para reactivar la economía de mi país, porque estamos en quiebra. ¿Qué le contestó el fondo? Te vamos a dar, pero nosotros te vamos a dar las condiciones. Primero, ni bien llegas al poder, tienes que privatizar todo. Tienes que vender todas tus empresas. Y tienes que aplicar desde el primer momento un shock económico para eliminar el INTI. Y así empezó. Mira, asume el 28 de julio de 1990, ¿no? Con su ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller. Este señor, el 8 de agosto de 1990 se presentó en el Congreso de la República y dio un mensaje a la nación. Ahí dijo, se va a aplicar el shock económico, y terminó con esta frase, que Dios nos ayude. ¿Lo dijo o no? Que Dios nos ayude. Eran las 10:30 de la noche en Panamericana Televisión. Que Dios nos ayude. Hasta las 10:30 de la noche del 8 de agosto de 1990, el galón de petróleo de 47 octanos costaba 21.000 intis. El galón de petróleo de 47 octanos costaba 21.000 intis hasta las 10:30 de la noche del 8 de agosto de 1990, cuando Juan Carlos Hurtado Miller termina con esta frase, que Dios nos ayude. A partir de esa hora, 10:31 de la noche, ese galón de 87 octanos que costaba 21.000 intis empezó a costar 776.000 intis. 30 veces lo subió. Shock económico. Ahí, hermano, millones de peruanos perdieron todos sus ahorros. Millones, miles de peruanos se suicidaron. Quedaron en la calle. Los bancos le arrebataron todo lo que había sido hipotecado, porque el dinero no servía para nada. Yo estaba en actividad en el ejército.
Pero a las Fuerzas Armadas no le afectó en nada, porque nos subieron 3000% más nuestro sueldo. Yo estaba en Alto Guayaga en esa época, estaba en actividad, pero el pueblo se quedó en la calle. Este señor causó millones de pérdidas. El pueblo peruano perdió. Somos testigos, nuestros padres, nuestros abuelos tenían ahorro en intis. Si tenías 100.000 intis, no tenías nada. No podías comprar ni un pan. Eso pasó. Y este señor, para paliar el hambre del pueblo, para disimular lo que había, la fatalidad que desató el pueblo, ¿qué hizo? Creó los famosos comedores populares para paliar el hambre. De esa forma reactivó la economía, señor Ignacio Carrión. Alberto Fujimori, acá lo vamos a contradecir. A ver, las tres submodalidades. El presidente Fujimori se está muriendo en la cárcel, pero una cosa tiene que quedar muy clara: Alberto Fujimori no es un delincuente. Alberto Fujimori es y será hasta el día de su libertad un presidente en cautiverio. Espera, no te vayas. Escucha, este mismo, por eso, hermano, esto se llama manipulación, pero le vamos a decir la verdad. A ver, lee otra vez. Oh, hijo, ¿no toma desayuno? Lee fuerte, pues, hijo. El presidente Fujimori se está muriendo en la cárcel, pero una cosa tiene que quedar muy clara: Alberto Fujimori no es un delincuente. Alberto Fujimori es y será hasta el día de su libertad un presidente en cautiverio. Mira lo que dice: Alberto Fujimori no es un delincuente. Muy bien, señor Ignacio Carrión, qué triste es tu vida. Por eso, hermano, cuando escribas historias, tienes que escribir las dos caras. No solamente porque Fujimori es tu patrón o tu amo. Al pueblo tienes que decirle la verdad. Usted dice que Alberto Fujimori no es un delincuente. A ver, vamos a ver. A ver, compañeros amigos de Facebook, vamos a ver si Alberto Fujimori es o no delincuente, es o no un asesino, es o no un narcotraficante, es o no una persona que maltrataba a su esposa, la señora Susana Iguchi. Hermano, voy a decir la verdad. Yo soy Augusto de Conga, soy un militar en situación de retiro. Mi alma mater, la gloriosa Escuela Técnica del Ejército. ¡Vive Perú! Muy bien, compatriotas. Cuando Ignacio Carrión, no sé si será sicario, no sé, hermano, no sé, pero es un invitado para escribir en este diario Expreso, dice que Alberto Fujimori no es delincuente. Señor Ignacio, no sé cuántos años tendrá usted. Un de repente es un jovencito, 18, 20 años. Un de repente usted lo han engañado mucho. Pero vamos a aclarar las cosas. Para mí, Alberto Fujimori, delincuente elevado a la máxima potencia. Mira, este señor Alberto Fujimori vendió 228 empresas del Estado peruano. No las vendió, los remató. De esas 228 empresas, prácticamente recuperó 10.000 millones de dólares. A las arcas del Estado ingresaron solamente 4.000 millones de dólares. El resto se lo robó este ratero delincuente. Otro, este señor Alberto Fujimori saqueó el Banco Central de Reserva del Perú, se llevó lingotes de oro y millones de dólares en valijas diplomáticas a Japón y le dejó
a su amante en Japón, que hoy disfruta de una millonaria cantidad de dólares, como lo va a hacer Yankar en Israel. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Y se llevó en valijas diplomáticas. ¿Por qué? Porque las valijas diplomáticas no pueden ser objeto de revisión en ningún lugar de control para ingresar a cualquier país, según el derecho diplomático internacional. No pueden. ¿Qué hizo más este señor Alberto Fujimori? Este señor Alberto Fujimori vendió la refinera Pampilla, que lo había construido el general Juan Velasco Alvarado en el año de 1972, y en el año de 1962-96 Alberto Fujimori remató la Pampilla a la española Repsol. Alberto Fujimori cometió 300.000 esterilizaciones forzadas en los Andes, que el día de ayer el Poder Judicial ha reaperturado su investigación para sentenciarlo a 35 años más, junto a su ministro de Salud entonces, Alejandro Aguinaga. Alberto Fujimori remató todos nuestros puertos, aeropuertos, grandes proyectos de irrigación, remató los proyectos, hermano, Minero Hierro Perú, Centromin Perú, Minero Perú, Sider Perú, Aero Perú, los remató. Alberto Fujimori ordenó la masacre de Huanta. Alberto Fujimori ordenó el secuestro de los estudiantes de la Cantuta para que dinero educó a sus hijos en las mejores universidades de Estados Unidos. ¿Para qué los educó si nadie trabaja? Los educó para que vendan huevitos de codorniz. Hermano Vladimiro Montesinos Torres, Alberto Fujimori, en el año de 1976, en su avión presidencial detectaron 176 kilos de cloruro de cocaína de la más alta pureza y nunca se le investigó. ¿Por qué? Porque tenía una fiscal a su medida, como la tiene la señora Dina Boluarte, se llamaba Blanca Nélida Colán. Este delincuente sátrapa, Alberto Fujimori, hermano, remató al Perú. Él por eso está sentenciado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Y su generación venidera también. A Kenji se le encontró 100 kilos de droga en Limaza. Y el periodista que descubrió la droga fue asesinado del hombre Luis Choi. El secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, ligado al narcotráfico, también está metido con Fuerza Popular. Está siendo investigado. Este señor Alberto Fujimori, que este pseudo escritor o pseudo periodista o aprendiz de historia llamado Ignacio Carrión, sabrá, por ejemplo, de que Alberto secuestró a su propia esposa, a la madre de sus hijos, lo llevó al Pentagonito y allí le metían corriente. Eso lo sabía en todo el ejército, yo, porque estaba en actividad. Y los militares decían: pobre señora, toda la noche clama por su hija, pobre señora, déjala en paz, miéntenle al chino que le están castigando. Los militares tenían compasión de esta señora. ¿Y por qué le secuestró este qué? Porque Susana Higuchi, señor Ignacio Carrión, aprendiz de historia, había denunciado que el clan Fujimori, todas sus hermanas, sus hermanos, estaban vendiendo las ropas que donaron del extranjero para entregárselos a las poblaciones vulnerables. Yo estaba en actividad. Yo sabía todo eso. En el ejército se sabía todo eso. Este señor torturaba a su propia esposa, la madre de sus hijos, y la señora Keiko Fujimori, esa eterna perdedora,
perdedora nunca decía nada. ¿Por qué? Porque por encima de la salud de su madre estaban sus aspiraciones políticas, porque quería ser primera dama y logró ser la primera dama. En una oportunidad, cuando esta señora se encontró con su mamá le dijo: esta misma señora, Keiko Fujimori, en las mismas últimas elecciones presidenciales en San Juan del Lurigancho, si no me equivoco, recuerdan el último desayuno, ¿qué hizo ahí? Ahí estaba con su hija, que era una hija adolescente. La hija le preguntó a su mamá: mamá, ¿qué es esto? No me gusta. Era nuestro rico tamal. Era nuestro tamal para su desayuno. Y como la adolescente no quería comer, su mamá le dijo: está grabado. Disculpe la frase, pero está grabado. Está en los videos. Entonces, señor Ignacio Carrión, cuando usted dice que no fue un delincuente, entonces ese pergamino de delitos, ¿cómo lo llama usted? ¿Acaso Alberto Fujimori no se escapó del Perú? Aprovechando su investidura presidencial salió. ¿Y dónde renunció? ¿Acaso este delincuente no renunció por fax? ¿O no recuerdan, peruanos? Ese señor renunció por fax.